Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal. Hola a todos, somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Y en este espacio vamos a dar una visión profunda y objetiva a la actualidad veterinaria. Un espacio de análisis que se centra en lo que más te interesa, para que la información llegue a ti sin filtros, sin rodeos y de la boca de los protagonistas. ¡Empezamos! Diario Veterinario, ahora también en formato podcast. La pasada pandemia provocada por el COVID-19 trajo numerosas consecuencias para la sociedad y cambió los paradigmas en la prevención de enfermedades zoonóticas, poniendo en evidencia la importancia del control y monitoreo de los diferentes microorganismos con potencial zoonótico en el medio salvaje. También puso de manifiesto la relevancia del sector veterinario como catalizador y enlace entre los animales, el ser humano y el medio ambiente, reforzando una idea joven que agrupa numerosos colectivos científicos, One Health. Hoy en Diario Veterinario hablamos con Cristian Gortázar, veterinario investigador, doctor en Ciencias Veterinarias por la Universidad de Zaragoza y catedrático de Sanidad Animal en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC, un centro mixto entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el CSIC en Ciudad Real. Su actividad investigadora combina herramientas de ecología, ciencias veterinarias y biotecnología. Esto incluye enfermedades víricas, bacterianas y parasitarias con énfasis en el control de los problemas compartidos entre la fauna silvestre, los animales domésticos y el hombre. Hoy tenemos en el podcast de Diario Veterinario a Cristian Gortázar. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos también al compañero Sergio Barbero. Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En primer lugar, Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros en Diario Veterinario. Y como preámbulo a la entrevista, queríamos preguntarte por la importancia del sector veterinario en este nuevo concepto One Health que estamos manejando últimamente. ¿Qué crees, de manera general, que aportamos los veterinarios a este concepto tan amplio que se está manejando, al One Health? Yo creo que sobre todo aportamos el liderazgo, porque al final el One Health yo creo que nace del mundo veterinario y quienes más nos lo creemos somos los veterinarios, o al menos quienes más lo estamos defendiendo, ¿no? Activamente en distintos ámbitos. Y a ver, por lógica, el One Health, a mí me gusta casi más la medicina de la conservación, que me parece como más gráfico la expresión. Al final está repartida entre el ámbito de la medicina, el ámbito de la veterinaria y el ámbito de la ecología. Lo que ocurre es que cuando se organizan jornadas, congresos, actividades, cursos, etcétera, desafortunadamente, al menos hasta ahora, la participación del mundo médico suele ser un poco más escasa, suele ser un poco más forzadilla, ¿no? Mientras que la participación veterinaria es muy activa y, por supuesto, los ecólogos también intentan participar en lo que pueden, ¿no? Quizás son un poco más proactivos aún que el sector médico. Pero todavía nos falta esa integración. Entonces, nuestra mayor aportación es la de dar vitalidad a ese movimiento, a esa iniciativa, a esa idea, y luego, por supuesto, pues aportar nuestras capacidades que van más allá del ámbito de la sanidad animal, porque obviamente las capacidades del veterinario pues también abarcan muchos aspectos de salud pública, de epidemiología, a veces también de medio ambiente, por supuesto de investigación. Entonces creo que tenemos mucho que aportar. Yo quería preguntarte, Cristian, porque el concepto de One Health lo estamos muchas veces viendo relacionado con veterinarios del sector de la investigación, del sector un poco que se dedica al estudio de las enfermedades zoonóticas. Sin embargo, el sector veterinario abarca al final muchos campos diferentes y creo que de las asignaturas pendientes que podíamos tener es esa comunicación entre el veterinario clínico, el que está trabajando a día con el paciente como animal de compañía o como animal de producción. Y el veterinario investigador, ya sea en redes de vigilancia epidemiológica, en animales domésticos, en tu caso, por ejemplo, con los animales silvestres. ¿Esa comunicación entre el veterinario clínico y el investigador es buena a día de hoy? ¿La podemos mejorar?
Seguro, o sea, la comunicación debería ser tan buena que siempre es mejorable. O sea que seguro que sí, pero no creo que sea mala ahora mismo y además, digamos, medios como el vuestro contribuyen mucho a eso, porque al final vais pescando un poco la información que surge, ¿verdad? En el mundo, en distintos mundos y la vais transmitiendo a los demás, lo cual viene muy bien. Pero obviamente todo es mejorable y cuanto más exista, mejor. Lo que sería importante es que en cualquier iniciativa, en cualquier red de vigilancia, en cualquier actividad que normalmente surja desde la administración, que es la responsable, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, ¿no?, una red de vigilancia de vectores, ahora que está el nuevo Plan Nacional de Vigilancia de Vectores. Pues ahí parece nuevamente que existen los compartimentos, ¿no? Parece que sanidad animal se tenga que entregar más o se tenga que dedicar más a esto, medicina que se tenga que entregar o dedicar un poco más a esto otro. La parte ecológica directamente se olvida porque parece que no forme parte y en realidad todo eso tendría que estar mucho más integrado y mucho más comunicado. Y de la misma forma que el hallazgo por parte de un médico de primaria de un caso relevante en un paciente enseguida pues sigue un protocolo y es detectado, digamos, por los servicios de epidemiología humana, pues igual debería ocurrir con el sistema veterinario, ¿no? Un paciente animal que entre en un servicio o una necropsia realizada por un clínico de grandes animales y que dé un hallazgo distinto de lo común, pues eso debería rápidamente circular y debería existir una especie de, pues no lo sé, pero de grupo de sabios, digamos, a escala regional o a escala nacional o a ambas escalas, que de alguna forma recibiese esa información, fuese capaz de filtrarla rápidamente y fuese capaz de lanzar determinados mensajes y reaccionar a determinadas cuestiones de forma muy rápida, ¿no? Todo eso todavía no existe, todavía no funciona, pero estoy convencido que puede funcionar, ¿no? Y de que hay ya iniciativas en marcha que van un poco en esa línea. Igual un órgano de administración que pudiera poner en contacto, ¿no?, todas las partes para actuar como de centralita, ¿no? Eso es, algo así, una especie de comité, de grupo, llámalo como sea, donde haya participantes de esos distintos ámbitos, ¿no? Que haya ecólogos, porque eso es súper importante. Pensemos en vectores, pensemos en fauna silvestre, pensemos en medio ambiente. Tienen que estar. Que haya veterinarios y que haya médicos. Que además no sean demasiadas personas para que la cosa no se líe demasiado. Y que sea una cosa muy informal, muy ágil, muy flexible, de forma que, ¿sabes?, la información no se pierda por miedo, por papeleos o por cuestiones que no tienen que ver con el evento, ¿no? Que realmente, oye, que se están muriendo 4 patos en tal sitio, pues que ese mensaje rápidamente llegue a las personas que puedan estar interesadas en ese evento y puedan decidir, mira, pues por aquí a lo mejor tenemos que notificar a estas o aquellas entidades para que tomen alguna carta en el asunto, ¿no? Yo creo que, vamos, hay mucho por recorrer, pero se puede hacer. Precisamente sobre eso, sobre la gestión de la información, es nuestra siguiente pregunta, porque cada día aparecen alertas sanitarias que advierten la presencia de enfermedades emergentes de carácter zoonótico, epizootico, que tengan importancia económica, pues por ejemplo hemos visto el West Nile, tuberculosis, la gripe aviar, viruela ovina y caprina, y claro, a veces nos pasa que hay un efecto llamada, un efecto emergencia que produce cierto efecto, pues al final anestésico en la población, porque bueno, si oímos que viene el lobo todos los días, pues uno no sabe medir cuándo algo es importante o no es importante. Y de hecho, todos nos acordamos cuando días antes de que se declarara el estado de alarma, por ejemplo, en el COVID, pues esto no se lo creía nadie y esto es una exageración de los medios y tal. Y bueno, esas cosas yo creo que están pasando. Entonces, nos gustaría que nos ayudaras, Cristian, a centrar el tiro. Ahora mismo, ¿cuáles son los principales patógenos cuyo control o erradicación supone el reto más importante hoy por hoy de nuestro país? ¿De qué nos debemos preocupar? Joder, qué pregunta. Sí, esta es de las complicadas. Esta es de las complicadas, claramente. Bueno, vamos a ver. Eso depende de la perspectiva temporal y depende también del ámbito geográfico. Entonces, si partimos de un ámbito geográfico global, yo diría que hay 2 problemas clave
que afectan globalmente y que además nos afectan en España. Entre las emergentes actuales estaría influenza aviar, sin duda, sin duda, porque tenemos una situación, bueno, luego entramos un poquillo, y luego entre las endémicas, sin duda a nivel global, la tuberculosis animal. Por el impacto tan bestial que tiene en numerosísimos aspectos. Por empezar con la influenza, lo que se está viendo a lo largo del último año y también en el comienzo de este, es un cambio bastante radical de lo que habíamos visto hasta ahora. Hasta ahora la influenza de aves, era una cuestión esencialmente estacional, relativamente restringida geográficamente, que solía empezar cada vez que surgía alguna nueva variante, pues esencialmente se originaba en el sureste asiático, se difundía y lentamente acababa llegando a Europa y a África. Había poquito salto hacia las Américas y normalmente a la que pasaba el invierno se olvidaba un poco el problema, ¿no? Se relajaba el asunto, no había muchos casos. Bien, bueno, eso ha cambiado radicalmente. Ahora de repente tenemos una situación en la que las nuevas variantes o algunas de las nuevas formas están difundiéndose a nivel mucho más global. De hecho, están teniendo un impacto en las Américas espectacular, quizás precisamente porque normalmente no llegaban tanto a ese ámbito. Y además, el impacto ya no es tan estacional, ya es un impacto a lo largo de prácticamente todo el año. Y otra diferencia es que tradicionalmente los brotes de influenza afectaban sobre todo a aves domésticas y ocasionalmente pues algunas aves acuáticas, y había sus casos y tal, bien, sí, pero ahora mismo el impacto en acuáticas es tan fuerte que para algunas especies, por ejemplo el alcatraz en Europa, o por ejemplo algunos charranes en distintas partes del mundo, o varias otras especies, normalmente de ámbito costero, acuático, etcétera, está teniendo un impacto que va a tener consecuencias severas sobre la conservación de sus poblaciones. Es decir, eso no se había dado nunca. O sea, una cosa es que circulen los virus por poblaciones de aves, otra cosa es que tengan como consecuencia unas mortalidades tan espectaculares como estamos observando. Y como consecuencia de todo eso, como es lógico, empiezan a aparecer cada vez más casos en mamíferos. Normalmente en mamíferos que van a consumir aves, por ejemplo zorros, oportunistas que aprovechan las aves muertas que aparecen en la orilla, o leones marinos en Perú, por ejemplo, o en Chile, que ha habido mortandades masivas. Claro, es que están continuamente comiéndose gaviotas muertas o comiéndose aves marinas muertas, ¿no? Entonces, lógicamente, están muy expuestos. Es que cada vez más se empiezan a ver saltos a otros carnívoros, por ejemplo, a mofetas, por ejemplo, a bisones de granja, como ha pasado aquí en España, por ejemplo, en otras situaciones en las que no está tan claro ese contacto con las aves marinas, ¿no? Y claramente no parece que sea simplemente por depredar sobre cadáveres o sobre bichos enfermos que tengan el virus. Eso ya empieza a alarmar un poquillo más. Afortunadamente, todavía no se ha producido un cambio suficiente como para que la transmisión mamífero-mamífero sea muy eficaz, aunque empieza a haber algunas transmisiones, y desde luego la transmisión a humanos y entre humanos todavía no es eficaz, lo cual pues es tranquilizador hasta cierto punto, pero claro, hay que vigilarlo muchísimo. O sea, ahora mismo, perdonad el rollo que he metido sobre la influenza, pero me parece que es seguramente pues la principal preocupación global en esto, y España no está excluida, evidentemente. Acordaros cuando el estrés con la influenza aviar de hace 10 años aproximadamente, cuando el H5N1 primero, que se decía que iba a ser la gran pandemia y tal y cual, y hubo un caso en España en un somormujo y se montó, la de San Quintín, pero se quedó en eso, en ese caso del somormujo, ¿no? Ahora mismo tenemos cientos de veces eso, en especies que no esperaríamos que eso apareciese. Por ejemplo, están muriendo buitres en distintas zonas de la península ibérica y de Francia y de otros países, buitres leonados de influenza aviar. ¿Cómo la han cogido? ¿Cómo está circulando por ahí? ¿Por qué está matando buitres? ¿Cómo es eso posible? O sea, es un cambio realmente tremendo. ¿Y por qué estamos entonces tan tranquilos como sociedad? ¿O deberíamos estar mucho más nerviosos? ¿O es que estamos ya curados de espanto? Yo creo que los servicios veterinarios están, no nerviosos, pero sí están alerta y están prestándole muchísima atención, ¿no? En EFSA, digamos, se vigila el asunto de forma muy, muy cercana, y todos los servicios nacionales de oficiales de veterinaria están muy atentos al asunto, a ver qué pasa, a ver qué no pasa, ¿no?
a ver, dentro de eso tampoco hay que estresar a la población. Quiero decir que esto puede o no ser relevante para la salud pública. Lo que sí está claro es que es relevante para la sanidad animal e, interesantemente, súper relevante para la conservación, demostrando digamos, que esto de la medicina de la conservación, o One Health, o como lo queremos llamar, tiene su sentido, ¿no? Y luego, volviendo a las endémicas, por ejemplo, a la tuberculosis, es que es probablemente ahora mismo el mayor hándicap que existe para algunas producciones animales, por ejemplo, la producción bovina, en buena parte del mundo, ¿no? En España seguimos gastando del orden de, no lo sé, pero pueden ser 20 millones de euros anuales en campañas de erradicación, y aunque tenemos un relativo éxito, porque es verdad que algunas regiones se van declarando libres, ya tenemos a Galicia, ya tenemos a Asturias, dentro de poco a Cataluña y así sucesivamente, ¿no? Pero seguimos peleando con el problema en muchos otros sitios, sobre todo en el sur y en el oeste de la península. Pues ahora extrapólalo a todo el resto del mundo. Tienen problemas con la tuberculosis en Estados Unidos, país oficialmente libre. Tienen muchísimos problemas con ella, lo que pasa es que tienen problemas mucho mayores y entonces no les preocupa tanto en África. Lo mismo pasa en Asia, lo mismo pasa en prácticamente todo el mundo. Hay una preocupación con ese problema que, siendo endémico y estando acostumbrados a ello y por tanto no siendo emergente en absoluto, con mucho será reemergente en algunos casos, pero sigue siendo una preocupación muy grande, ¿no? Y también es un ejemplo muy bueno de esto del One Health o la medicina de la conservación, porque o integras el mundo fauna silvestre, el mundo ganadería e incluso la actividad del hombre en cierta medida para su control, o es imposible, ¿no? Claro, yo veo dos, por lo que estás comentando, Cristian. Por un lado, el tema de la influenza es, como tú dices, es una enfermedad que ya conocíamos, pero que tiene un rebrote muy emergente con casos nuevos en el que carecemos todavía de información. Y luego tenemos la tuberculosis, que al final nos hemos criado un poco, ¿no? Cuando estudiábamos ya era un problema y ya nos decían, oye, la fauna silvestre es un reservorio muy importante, si no controlamos la fauna silvestre vamos a poder hacer todo lo que queráis, pero el reservorio va a seguir ahí. En el caso de la influenza aviar, por ejemplo, en el punto en el que estamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el sector veterinario? Porque necesitamos información, no la tenemos. ¿Cómo podemos ampliar ese conocimiento, intentar poner alguna medida que pueda retener esos casos? ¿Qué podemos hacer? Porque claro, nos encontramos ante una enfermedad que está en el mundo salvaje, en la vida libre, y que encima no conocemos. ¿Qué podemos hacer ahora mismo para mejorar la situación? Pues al menos en los países industrializados, que al final somos los que, por un lado, tendemos a tener las mayores poblaciones de aves domésticas, quiero decir, de aves de producción, y por otro lado, pues tenemos los recursos para invertir en control. Se está produciendo un cambio interesante, porque ante la influenza aviar, tradicionalmente, la respuesta era más de vigilancia, de bioseguridad, en su momento, eliminación de los animales en las explotaciones afectadas, etcétera, etcétera. Pero visto este cambio que se ha producido con esta difusión geográfica, temporal, de especies, etcétera, mucho más amplia, se está cambiando un poco el concepto y se está saltando de la mera prevención y actuación de eliminación de animales a el uso de vacunas. Entonces, eso es algo que en Europa todavía se está discutiendo, pero que estoy convencido de que tarde o temprano pues será un hecho, porque hay pues muchos Estados miembros muy interesados en que se aplique la vacunación y muy necesitados de ello por sus sistemas de producción, ¿no? Estoy pensando en Francia sobre todo, y la producción de patos, etcétera. Pero hay otros países, me consta, por ejemplo, que Uruguay ya ha decidido la vacunación de aves de producción frente a influenza. Y así ocurrirá pues en muchos sitios, ya digo, con esa capacidad. Es decir, ante esa situación epidemiológica nueva, distinta, más preocupante que ha surgido, pues la respuesta es seguramente la más lógica, que es decir, bueno, pues tendremos que aumentar nuestro nivel de defensa más allá de lo que es bioseguridad y lo que es simplemente vaciar explotaciones afectadas puntuales.
Y ya que prevemos que va a haber tantísima incidencia, pues vamos a apostar por otras herramientas como pueda ser la vacunación en este caso, ¿no? Y pasando, como tú dices, ya a la acción, hemos pasado de la vigilancia a la acción, y incluso en el caso de vigilancia estamos dando un pasito también más para pasar a la acción, y me explico. Quiero decir que ahora estamos empezando a investigar, o cada vez más estamos investigando, como es tu caso, en ciertas especies para poder catalogar un poco, mapear un poco cuál es la situación de estas enfermedades que comentas y de otras, ¿no? Y bajo tu punto de vista, ¿qué especies son las más relevantes y que deberían ser el modelo de estudio? Aparte de, por supuesto, la cabaña ganadera, que la tenemos, entre comillas, más controlado, deberíamos. Especies más sinantrópicas, silvestres, rurales. Cuéntanos dónde deberíamos poner el foco para poder tener una vigilancia activa en estas enfermedades. Esa es muy buena pregunta. Vamos a ver. Hay algunas especies que... Vamos a empezar desde cero. En la naturaleza las especies están conectadas entre sí. Uh-huh. Lo que ocurre es que hay algunas especies mucho más conectadas con otras y por tanto seguramente mucho mejores indicadores de cuál es el estado sanitario de un sistema. O a veces esa conexión no implica tanto su papel de indicador, pero sí implica su papel potencial de vector mecánico, de transmisor de patógenos de unos sitios a otros, ¿no? Por ejemplo, pensando en aves, especies como los gorriones, como los estorninos, como algunas gaviotas, como las garcillas incluso, son especies, como tú decías, sinantrópicas, ¿no? Que les gusta el ambiente humanizado, que les gusta el ambiente cercano a una granja, una explotación, por ejemplo, y que pueden eventualmente, un estornino en algún trabajo de mi compañera Úrsula Höfle en el IREC y su equipo, encontraban, estudiando estorninos con pequeñísimos emisores de GPS, encontraban que el mismo estornino era capaz de visitar el basurero, la granja de cerdos, la de perdices, la de pollos y la instalación con caballos prácticamente en una semana, ¿no? Entonces, ese bicho, si te está llevando, pues no sé si un virus, una bacteria o un parásito, pero desde luego puede servir de conector casi perfecto. Claro. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, ya pensando en mamíferos, es el jabalí. El jabalí, como buen cerdo, como buen súbido, va a desarrollar anticuerpos frente a casi cualquier cosa con la que entre en contacto, aunque entre en poquito contacto con eso. Es decir, tú una muestra de jabalí, una muestra de suero de jabalí que obtengas de una zona de campo, la puedes investigar evidentemente en busca de enfermedades del jabalí. Es decir, puedes buscar tuberculosis, puedes buscar salmonela, puedes buscar Aujeszky o puedes buscar peste porcina. Bien, fantástico. Por supuesto, si están, las puedes encontrar. Vale. Pero es que además, si en esa zona circula moquillo, en los perros o en los mamíferos silvestres, que son difíciles de capturar, de muestrear, de obtener, etcétera, etcétera, pero el jabalí te va a decir si está circulando moquillo ese año o no, porque va a presentar anticuerpos frente a moquillo. Y si en esa zona acaba de entrar la enfermedad hemorrágica epizootica del ciervo, como a los jabalíes también los pican los culicoides y van a desarrollar anticuerpos frente a ese virus, tú vas a darte cuenta de si ese virus está ese año o estuvo el año pasado o estuvo 2 años antes. Entonces, ese bicho es una especie de aspiradora del medio ambiente. En todos los sentidos, además. Sí, te va a hacer, es como un mejillón, ¿no? En un mar, tú para buscar patógenos cogerías un mejillón, pues un filtrador, y te va cogiendo absolutamente todo. Pues el jabalí es el mejillón de tierra y es el bicho ideal. Entonces, es un poco encontrar ese tipo de especies que o bien tienen esa función de conexión, como hace el estornino, o bien son grandes productores de anticuerpos y son carroñeros, con lo cual van a estar en contacto con casi todo, como es el jabalí. Entonces, esas especies son las realmente interesantes para vigilar. Claro, y en un ambiente, además, que comparten en medios muchas veces, están un poco a caballo en el medio salvaje, pero también están muchas veces en entornos muy cerca a entornos urbanos, porque vemos que en muchas ocasiones invaden entornos urbanos y luego vuelven al medio más campestre, ¿no? Queríamos preguntarte, es muy complicado desde el punto de vista de profanos como nosotros, que no trabajamos con fauna silvestre, o sobre todo con el control de enfermedades en fauna silvestre,
pensamos, para el control de enfermedades en este medio, decimos, ¿se les pueden poner puertas al campo? O sea, es decir, claro, encontramos un foco de enfermedad. ¿Qué puede hacer ya no solo el sector veterinario? Hablamos a nivel de la sociedad en general para controlar inmensas poblaciones de animales que pueden ser reservorios de agentes infecciosos zoonóticos, como precisamente los jabalíes que hemos hablado, bueno, estoy recordando ahora hace años un brote de leishmania en Fuenlabrada, el reservorio eran los conejos. ¿Cómo lo controlamos en el campo? ¿Qué hacemos, tanto como veterinarios como sociedad? Pues se puede hacer. A ver, al final las herramientas son pocas y son esencialmente 4, ¿vale? La primera de todas, que es absolutamente obligatoria, ahí no hay discusión, es la monitorización. Es decir, lo que tenemos que saber es cuál es el nivel del problema, es decir, no solo la prevalencia de la enfermedad en la especie diana, la que sea, o en las especies diana, porque muchas veces son cosas compartidas, ¿no? Entre personas, animales domésticos, animales silvestres, habrá distintas especies que participen en eso. Entonces, tendremos que seguir las prevalencias en todas ellas. Pero además de seguir las prevalencias, seguir las abundancias, cosa que es muy fácil con ganadería o con animales domésticos incluso, mascotas, y con fauna silvestre pues tiene sus truquillos. Pero al final se puede averiguar, se pueden tener unos datos. Y si tú tienes las cifras de hospedadores, cómo evolucionan en el tiempo, y los datos de prevalencia, cómo evolucionan en el tiempo en unos y en otros, tienes al menos la base para saber si cualquier otra medida que tú impongas, como administración sanitaria o como sociedad, tiene un efecto positivo o tiene un efecto negativo. Eso es fundamental. Pero si no tienes en marcha esa monitorización, que muchas veces el problema es que no existe, entonces, por más medidas que realices, pues estás perdiendo el tiempo y el dinero porque no tienes ni forma de medir si tu medida realmente es eficaz, ¿vale? Entonces, las medidas de intervención, ¿cuáles son? Solo hay 3. Es muy simple. La bioseguridad, en sentido muy amplio, el control poblacional, también en sentido muy amplio, y la vacunación, medicación, etcétera, ya la intervención con algún tipo de medicamento. Esas son las 3 cosas que hay y dependiendo de cada enfermedad, pues tendrá más importancia o más sentido aplicar una o aplicar otra y normalmente, en muchos casos, lo interesante es realizar intervenciones que llamaremos integradas, es decir, donde utilizamos todas las herramientas a nuestra disposición en la medida que tengan sentido, lógicamente, pero de forma que aprovechemos las sinergias entre ellas, ¿no? Es decir, por ejemplo, antes de una vacunación, en determinadas situaciones puede ser interesante reducir la población para que la población a vacunar sea más pequeña. O puede ser interesante combinar una reducción de determinadas especies que supongan un riesgo grande sanitario por el motivo que sea, combinar eso con una bioseguridad reforzada en las explotaciones de forma que el efecto sea mayor, ¿no? Son simplemente ejemplos, pero hay que pensar que tenemos como una caja de herramientas con un destornillador, una llave inglesa y un martillo. Uh-huh. Y no todo lo solucionamos con el martillo. A veces el destornillador y a veces son las 3 cosas, ¿no? Y una pregunta ya a modo de curiosidad, porque yo lo he leído, nunca lo he visto. ¿Cómo se vacuna a un animal salvaje? Porque sé que hay vacunas orales, que nos vemos en la tesitura de que hay unos zorros con moquillo, me da igual, y tenemos que vacunarlos. ¿Cómo vacunamos? En el caso de los zorros, además, está muy desarrollado y es un muy buen ejemplo porque es el único caso, bueno, casi el único caso, pero es el caso al menos más espectacular donde la vacunación ha funcionado. Sabéis que hasta mediados de los 80, comienzos de los 90, la rabia era una preocupación, la rabia del zorro, una preocupación muy grande en Centro Europa. Uh-huh. Tanto que había cruzado ya el Loira en Francia, el río Loira, estaba por tanto a unos cientos de kilómetros de España y empezamos a estar aquí preocupados por todas las implicaciones que podía tener el que nos llegase la rabia vulpina. Bueno, pues eso se controló gracias a la vacunación oral de zorros. Y en ese caso, eso se empezó utilizando cabezas de pollo. De pollo, ¿no? ¿Vale? En los cuales se metía el blister de la vacuna con la confianza de que el zorro fuese comiéndose la cabeza de pollo y mordiese el blister y ingiriese aquello. Bueno, eso evolucionó hacia unos cebos un poco más elaborados, con olor a pescado, no sé qué historias, y digamos ya sintéticos, que llevaban el blister en su interior y que se repartían. Por supuesto, eso lleva muchísimos estudios de campo. Al final se descubrió
que en condiciones europeas, con las densidades de zorro propias de Europa, repartiendo desde avioneta de una forma sistemática 12 cebos por kilómetro cuadrado, X veces durante X años, etcétera, etcétera, se logra acceder a una cantidad tal, a una proporción tal de la población de zorros, que realmente se logra erradicar la rabia. Eso funcionó tan sumamente bien que Alemania pasó de cerca de 10.000 casos anuales de rabia asociada a zorros a 0 casos en la actualidad. O sea, una cosa realmente es el ejemplo típico de cómo intervenir ante una enfermedad de fauna silvestre con éxito. Y hablando de empezando a pensar en poner esas barreras sanitarias hacia el ser humano, no solo el control con animales salvajes, ¿qué puntos clave de contacto entre, vamos a decir, los animales salvajes o silvestres y nuestros animales son los más importantes? Por ejemplo, se me ocurren los animales de trabajo en entornos rurales, los productos animales que consumimos, los medios que compartimos, medios ambientes que compartimos. ¿Cuáles crees que son los puntos más importantes en los que realmente hay un cruce de posibilidades en las que podamos intercambiar algunos microorganismos y podamos llegar a la zoonosis? Vamos a ver. Yo creo que hay 2 puntos ahí importantes de cruce. Uno fundamental es el entre especies domésticas y silvestres, o en general entre especies distintas, dos domésticas distintas o 2 silvestres distintas sigue siendo una transmisión también de importancia epidemiológica, y eso se va a producir fundamentalmente en puntos focales de riesgo que en países como España, mediterráneos, secos y más este año, fundamentalmente son los puntos de agua, ¿no? Los puntos de agua realmente concentran pues a lo mejor el 95% de las interacciones reales entre especies, mucho más que cualquier otro sitio. En segundo lugar estarían los comederos o los sitios donde aportamos algún tipo de alimento, por el motivo que sea, que obviamente también suponen un riesgo. Pero ya si nos vamos al contacto con personas y a la posibilidad de transmitir cosas a personas, a ver, nosotros normalmente no vamos a una charca a beber agua, pero sí que manejamos animales en distintas ocasiones, ¿no? Tanto domésticos como silvestres, durante el ejercicio de la caza o porque capturamos animales para trasladarlos, por el motivo que sea, o porque manejamos ganado o por lo que sea. Entonces, todo el proceso, desde lo que sea tocar animales, simplemente manipularlos, el trabajo de un veterinario, pero también el trabajo de un matarife en un matadero, también el trabajo de un pastor, también el trabajo de cualquier ganadero. Obviamente son trabajos de mayor riesgo y, de hecho, determinadas infecciones, como por ejemplo fiebre Q, como por ejemplo, pues no sé, muchísimas otras cosas, son infinitamente más frecuentes en veterinarios o profesionales del sector animal que en otras personas, ¿no? Y luego, por supuesto, más que el consumo, diría que la manipulación de los animales, es decir, los matarifes, la gente los profesionales de matadero y, por otro lado, los cazadores o familiares de cazadores que manipulen animales con finalidad de consumo, pues ellos están más expuestos, pues por ejemplo, a temas de hepatitis E o enfermedades transmitidas por garrapatas. Crimea Congo, por ejemplo, muchos casos han sido en cazadores que durante la manipulación del jabalí de turno, del ciervo de turno, pues les ha picado una garrapata y, mira, han tenido la mala suerte de llevarse el regalo, ¿no? Entonces, probablemente en cuanto al aspecto zoonótico es la proximidad a los animales, y vivos o muertos. En cuanto a la transmisión entre especies, es mucho más esos puntos focales tipo el punto de agua, por ejemplo. A nivel ya de investigador que muestrea un poco las poblaciones salvajes y mapea un poco esas enfermedades infecciosas en el campo, claro, a la hora de empezar a trabajar con animales salvajes, veremos que supongo que estaréis en contacto con diferentes agentes que os den mucha información. Me explico. Cazadores, agentes forestales, veterinarios que están en el campo. ¿Cuáles son los principales actores que os facilitan la información? Y si es fácil,
ponerlos de acuerdo entre ellos. Bueno, eso tiene su interés, sí. A ver, los principales actores dependen de cada enfermedad. Hay enfermedades, digamos, más vinculadas en sí a las especies domésticas, donde pues una entrevista a ganaderos seguramente sea la fuente primera y más importante de información, y a partir de ahí ya vas profundizando. Y hay otras enfermedades más ligadas o más mantenidas en la fauna silvestre, donde la parte doméstica es más secundaria. Por ejemplo, el moquillo ahora mismo en poblaciones naturales, el moquillo, tienes ahora mismo una inmensa mayoría de los perros que están vacunados. Entonces la circulación es más en lo silvestre. Entonces ahí es mucho más interesante lo que te puedan aportar los agentes de conservación del medio natural, los guardas forestales, para entendernos, o incluso los cazadores, por lo que puedan observar en el campo, que otra cosa, ¿no? Entonces depende de cada enfermedad. Tu público, digamos, es distinto. Lo importante es que siempre cuentes con ello, porque como a mí me gusta comparar lo de la fauna silvestre con alguien que está ciego y tiene un bastoncete y va pegando bastonazos y va dándose cuenta de que aquí hay una mesa y hay una silla y por ahí hay una lámpara, ¿no? Pero no sabes mucho más. Entonces, cuantos más bastonazos des, es decir, cuantas más herramientas integres, más información vas a tener, porque siempre va a ser una información mucho más pobre que la que disponen los servicios veterinarios oficiales cuando se centran en ganado doméstico, donde hay un censo, hay un registro de movimientos, hay un registro incluso de los medicamentos, las vacunas, etcétera, que ha recibido ese grupo de animales. Entonces, con esa información tienes unas herramientas potentes, ¿no? Nosotros estamos, pues eso, ciegos dando palos de ciego, intentando averiguar un poco y juntando mucho sentido común por dónde van los tiros, ¿no? Claro. Bueno, pues hablando un poco ya de los planes de vigilancia epidemiológica y de la monitorización de la vida salvaje tan importante en todo este tema que tratamos, comentar que Cristian es coautor de un artículo publicado recientemente en la revista One Health, y en este artículo se aplica un método de monitorización o de seguimiento epidemiológico de especies salvajes a lo largo de todo el territorio peninsular, para evaluar precisamente la eficacia de este método y poder aplicarlo frente a diferentes agentes microbiológicos de importancia económica, sanitaria, ecológica. Las principales novedades que hemos detectado en este estudio, que presenta este estudio, es que no solamente estudian los parámetros analíticos y específicos frente a ciertas patologías concretas, sino que además investigan, como hablábamos antes, la importancia de las relaciones entre las distintas especies, incluso andando en parámetros inespecíficos de salud animal, utilizando métodos como el fototrampeo, combinándolos además, la medición de proteínas de inflamación aguda, etc. Nos gustaría, Cristian, este trabajo que lo recomendamos, nos gustaría que nos pusieras un poco en palabras del profano, como decíamos antes, que nos contaras de manera sencilla qué información nos arroja este artículo y cómo puede servir este método como indicador precoz de una posible pandemia como el reciente COVID. ¿Para qué nos podría servir para adelantarnos todavía un poquito más a este tipo de trabajos? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por los cumplidos sobre el trabajo, que realmente estamos muy contentos con él, y esperamos que sea un poco rompedor en el sentido de que lo que pretendemos es que sirva de demostración práctica del concepto de vigilancia sanitaria integrada. Ese concepto ya se definió hace más tiempo en otro trabajo liderado por una chica portuguesa, Beatriz Cardoso. Y la idea es, tenemos que olvidarnos de la vigilancia sanitaria clásica. La vigilancia sanitaria en fauna silvestre de tipo clásico, digamos que la dividíamos en la pasiva, es decir, estar atentos a las mortalidades y diagnosticar los casos, y la activa, que es, pues nos interesan determinadas enfermedades y vamos a mirar cuál es su prevalencia en la fauna silvestre a partir de animales capturados al azar o recogidos al azar, ¿no? Pero al final se quedaba fuera la parte poblacional. Se quedaba fuera lo que comentábamos antes, lo que EFSA llamaría el dato denominador, ¿no? ¿Cuál es la población a la que nos estamos refiriendo con todos esos datos sanitarios? Entonces, lo que hemos buscado, y esto es una iniciativa del Ministerio de Agricultura realmente, de la gente de Germán y de Beatriz y de Valentín, los compañeros del Ministerio que están encargados de sanidad animal y de epidemiología, que han dicho, mira, pues esta herramienta nos puede ser útil en el actual contexto en el que cada vez estamos más preocupados por las cosas que circulan en fauna silvestre y nos interesa tener una especie de alerta temprana. Entonces, ¿cómo podemos integrar
en un mismo ejercicio la vigilancia sanitaria y la vigilancia poblacional. Entonces, paralelamente, los compañeros del IREC más volcados hacia la parte ecológica del asunto, como Pelayo Acevedo, Joaquín Vicente, todos estos amigos, fueron desarrollando sistemas de fototrampeo que tienen una ventaja muy grande, o varias ventajas muy grandes. Primero, es un sistema no invasivo, es decir, no estás tocando al bicho, con lo cual no partes de capturas, ni de caza, ni de nada así, de modo que tú lo puedes aplicar igual en un coto de caza que en un espacio natural protegido, porque no tienes ese condicionante. Segundo, es multiespecie. Con esas cámaras tú estás capturando todo lo que hay que tenga un tamaño al menos mediano y sea razonablemente móvil, ¿no? Entonces, al final vas a sacar ahí pues desde un arrendajo hasta una garduña, pasando por un ciervo, un jabalí y un zorro. De forma que generas información sobre muchas especies distintas. Y además, lo que se nos ocurrió es que, bueno, esas herramientas del fototrampeo son mallas de fototrampeo, es decir, cámaras puestas al azar, pero muchísimas de ellas puestas en una zona muy grande. Imaginaos, todo el parque de Doñana pues puede tener 40 cámaras colocadas durante una serie de meses, de forma que todo bicho que pasa delante de una cámara queda registrado, ¿no? Pero claro, delante de una cámara no pasa solo un bicho, en realidad pasa uno, otro, de una misma especie o de otra especie distinta, de forma que puedes cuantificar algo que no son exactamente las interacciones. Una interacción se produciría más bien en el punto de agua, sino al menos la coincidencia espacio-tiempo entre distintas especies, ¿vale? Con eso, con esa información y con un poquito de habilidad matemática que yo no tengo, pero sí tiene mi compañera Patricia Barroso, que por eso es la primera autora del artículo, tú puedes construir un Facebook de los animalitos, ¿vale? O sea, puedes hacer una red social de quién es amigo de quién con más frecuencia, ¿vale? Y con esa información tú realmente sacas una foto de cómo es una comunidad animal en un sitio determinado, con el interés añadido de que ahí no estás excluyendo los domésticos, estás metiendo los domésticos. Es decir, si ahí aparecen gatos domésticos, o aparecen perros, o aparecen vacas, o aparecen cabras, van a estar integrados en esa comunidad y vamos a saber cuál es la relación positiva o negativa, o sea, cuál es la mayor probabilidad de encontrar jabalí donde hay vaca, o de tejón donde hay jabalí, o de jabalí donde hay zorro, o etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces eso lo puedes cuantificar y puedes obtener, digamos, parámetros matemáticos, valores matemáticos que te descubren esas comunidades. Y además vas a tener comunidades muy ricas, por ejemplo en Doñana, o por ejemplo en Asturias, en una reserva, y comunidades comparativamente mucho más pobres, por ejemplo, pues en alguna zona del centro de España o en Murcia o donde sea. Porque lo bueno es que además estos puntos están repartidos pues bastante al azar por buena parte de la península ibérica. Entonces, esa es la parte poblacional. Ahora vamos a la parte sanitaria. Utilizamos la especie aspiradora, que es el jabalí, digamos la especie que nos va a reflejar la circulación de muchísimos patógenos que pueda haber en esa comunidad, tanto los que son de jabalí como los que son de otras especies, porque como es carroñero, va a adquirir contacto con patógenos que no tengan nada que ver con él. Como lo van a picar los vectores, igual que a otros bichos, pues al final las vectoriales las va a reflejar igualmente. Es decir, es un bicho muy informativo y además de eso, bueno, pues podemos utilizar otras herramientas. Lo estamos ahora complicando, más allá del trabajo de Barroso, utilizando ADN ambiental, es decir, tratando de detectar en el ambiente delante de las cámaras qué patógenos tenemos circulando, utilizando técnicas de secuenciación o técnicas de PCR tiempo real, etcétera, para aún aumentar más esa información. Entonces, ahora cuando... Eso suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Pero cuando de alguna forma relacionamos la información sanitaria con la información biológica, ecológica de esas comunidades, nos encontramos cosas tan divertidas como que aquellas comunidades más ricas, más diversas, con más especies participando en el sistema, tienden a tener menos número de enfermedades circulando. Y al revés, las comunidades más simplificadas, en principio más alteradas por la acción del hombre, si quieres, tienden a tener más enfermedades circulando. Eso tiene sus excepciones, no es una regla fija, pero es muy interesante porque entra en unos debates un poco filosóficos que existen sobre el efecto de la dilución, que es una hipótesis muy bonita, que viene a decir que la biodiversidad es buena porque nos libra de la emergencia de patógenos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay mucho por rumiar, por supuesto.
viene a querer decir que la diversidad, como dices, al final el hecho de que haya una gran biodiversidad nos hace como un poco como lo del vigor híbrido, ¿no? Cuanto más mezcla haya de especies y las interacciones sean más complejas, todo viene a ser viene a estar tamizado de más maneras, ¿no? Hay más obstáculos para los patógenos, algo así. Efectivamente, no siempre es así, ¿no? Y no es una regla, desafortunadamente no es una cosa fija, pero bueno, cuando a veces sale, pues es bonito presentarlo, y cuando sale lo contrario también es bonito analizarlo para ver un poco cuál es la explicación de que salga lo contrario, ¿no? En todo caso es un campo bonito donde seguir rascando, ¿no? Yo creo que eso se puede todavía enriquecer con más herramientas. Por ejemplo, esto en lo que estamos ahora del análisis de ADN ambiental. Eso nos lo tienes que contar un poco porque no nos puedes dejar con la mano en los labios. ¿Cómo se hace esto? Pues realmente lo hacemos de dos formas. Por un lado, con esponjas, es decir, las típicas esponjas de muestreo que se utilizan a veces en matadero para buscar coli o lo que sea, pues lo mismo, pero impregnado con un líquido que es al mismo tiempo un surfactante y un conservador, es decir, como si las esponjas tuvieran ARN later o alguna cosa así, un preservante, ¿no? Entonces, con esas esponjas, eso lo desarrollamos en su día para buscar tuberculosis en explotaciones ganaderas, que funcionó muy bien. Luego lo aplicamos al SARS en humana, en un pueblecito donde utilizábamos las esponjas en las casas de distintos pacientes, sospechosos, no sospechosos y tal, y éramos capaces de encontrar dónde estaba circulando el virus en ese momento, en colaboración con un médico local. Y entonces dijimos, bueno, pues esto podíamos ampliarlo y en vez de buscar un patógeno concreto, vamos a buscar varios y vamos a utilizar esto como una especie de indicador de cuál es el grado de contaminación de un ambiente natural. De modo que podemos asociar esas esponjas a cámaras concretas y de alguna forma, digamos, sumar una capa más de información a lo que ya tenemos, ¿no? No vamos a quitarnos el jabalí porque es muy informativo y es un bicho realmente que nos da muchísimo conocimiento, pero si además vemos lo que hay en el ambiente, que ya no depende del jabalí, sino que depende del conjunto de la comunidad de animales que por ahí se mueven, pues seguramente luego al cruzar toda esa información, insisto, gente que sabe mucho más de matemáticas que yo, pues van a salir cosas muy, muy curiosas. La verdad es que es una pasada y supongo que abre un campo de posibilidades increíbles. Ya no solo, claro, si realmente se pueden buscar materiales genéticos, pero es que se puede buscar prácticamente de todo. Quiero decir, al final toda circulación biológica se puede testear en... Totalmente. De hecho, en lo que estamos, por ejemplo... No sabía que eso existía y me parece increíble. Estamos en dos cosas en relación con eso. Uno es utilizar la herramienta de las esponjas como una forma de muestreo ambiental buscando resistencias a antibióticos en explotaciones ganaderas, de forma que nuevamente tienes una herramienta que es no invasiva, que es súper limpia, que es muy biosegura porque tú lo que estás mandando por correo, si lo que mandas es la esponja, está inactivado porque está ya en su líquido inactivante, con lo cual no tienes ningún riesgo biológico en los envíos. Entonces, eso son ventajas. Y luego puedes utilizar el mismo sistema, por ejemplo, para vigilar camiones de ganado. Imagínate camiones que vienen de Europa con porcino o lo que sea, vigilando peste africana o vigilando otras cosas, pues tú le pasas la esponjita y tienes una información tremenda, ¿no? ¿Qué pasa? Y a lo mejor ya para buscar resistencias, como dices, a lo mejor ya no hace tanta falta hacer un cultivo, sino que puedes buscar el gen, ¿no? Que codifica la resistencia. Como los genes ya están descritos, se conocen, tú puedes ir directamente a buscar esos genes con PCR simples o con PCRs múltiples o lo que sea, y tienes la información inmediata y con una calidad brutal, ¿no? Bueno, Cristian, pues para terminar un poco esta la verdad que súper interesante charla, y queríamos preguntarte qué esperas del futuro en vigilancia epidemiológica, qué esperas tú, y esto es a nivel personal, cómo crees que va a evolucionar y qué esperas también del futuro. Pues fíjate que dependerá mucho de cómo evolucione la perspectiva económica también en el país, ¿no? Estas cosas que hacemos las hacemos todo el mundo con muchísimo voluntarismo. Realmente, cuando alguna vez hemos hablado de dineros, ¿no? Con el Ministerio de Agricultura o con las comunidades autónomas, al final les hemos calculado lo que cuesta realmente hacer todas estas cosas y no está compensado.
A ver, con el tiempo se irán abaratando algunas técnicas, se pueden estandarizar un poco más, se pueden automatizar mucho más. En los temas de fototrampeo, por ejemplo, el grupo de Joaquín, trabajando con algunos colegas de otros países, están desarrollando herramientas de inteligencia artificial para, digamos, automatizar muchísimo más los procesos de forma que luego sean más baratos, sobre todo en horas de trabajo, ¿no? Pero ahora mismo el trabajo es ímprobo. Entonces, uno de los grandes riesgos que veo en el futuro, por lo menos inmediato, en los próximos 4, 5, 6 años, es que con la crisis económica que se nos viene encima, todo esto se caiga un poco o se quede muy parado, ¿no? Pero por otro lado, como tenemos la suerte de trabajar en un mundo global, la suerte y la desgracia en algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, para nosotros en el ámbito científico eso es una suerte y quiere decir que a lo mejor las cosas, pues si por cualquier razón no terminan de avanzar tan deprisa como nos gustaría en algunos sitios, van a avanzar deprisa en otros, con lo cual es cuestión de adaptarse y, oye, lo que no funcione aquí se lleva a Nepal, lo que no funcione en Nepal se lleva a Uganda, lo que no funcione en Uganda nos lo llevamos a las Américas, ¿no? Pero irá avanzando y estoy convencido de que lo que he contado ahora de las esponjas, por ejemplo, o cualquier otra cosa, se va a quedar muy pequeño con respecto a lo nuevo que vaya a salir. Yo creo que lo nuevo, el futuro, va a ser la secuenciación masiva. Es decir, vamos a saltar, cuando demos el salto de las PCRs buscando cosas concretas a secuenciación masiva que nos informe de todo a la vez al mismo tiempo, como la peli, pues creo que vamos a dar otro salto muy importante y bueno, ya empezamos a rascar un poco en esa dirección. Bueno, pues yo creo que súper interesante y además nos dejas pues más allá de, como siempre nos pasa en esta profesión, las condiciones económicas, lo de siempre, ¿no? Pero más allá de eso parece que hay un campo muy bonito que estudiar de aquí a los próximos años, ¿no? Yo personalmente, no sé, Sergio, qué opina, pero yo me quedo mucho más tranquilo de que haya gente como Cristian Cortázar y su equipo trabajando en la salud de todos y me parece que esta entrevista o simplemente el trabajo de Cristian y de sus compañeros es un ejemplo de por qué la sociedad debería contar cada vez mucho más y desde ya hace mucho tiempo, pero desde ahora muchísimo más con veterinarios que conocen y que son capaces de manejar, de mapear y de controlar la salud pública, no solamente la de los seres humanos, sino por supuesto la salud global. Es un placer tenerte aquí, Cristian Cortázar, en el podcast de Diario Veterinario. Te mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, igualmente, y de verdad que tan importante como investigar es difundirlo. Y en eso hacéis una labor de verdad impagable. Así que muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, Cristian. Gracias, Cristian. Tras escuchar a Cristian, podemos concluir que es fundamental el estudio de la fauna salvaje para conocer el comportamiento de los microorganismos patógenos en el medio ambiente, así como su relación con los animales domésticos y el ser humano. Estos conocimientos pasan hoy en día por incrementar el número de estudios multidisciplinares que incluyen biólogos, ecólogos, veterinarios, matemáticos y un largo grupo de investigadores que combinan técnicas cada vez más representativas para establecer las relaciones que existen entre las diferentes especies y así descifrar el comportamiento de los microorganismos en el medio ambiente. La vigilancia epidemiológica en enfermedades de especial trascendencia como es actualmente la gripe aviar o la tuberculosis no se puede lograr de manera efectiva sin tener en cuenta los reservorios salvajes, el estudio de los mismos y el importante papel de los veterinarios en esta carrera científica que puede ayudarnos a predecir importantes sucesos como pandemias o epidemias futuras. Veterinaria, una profesión, una salud, una actualidad. Y en el podcast de Diario Veterinario te la contamos. Recuerda lo que decía Luis Pasteur, la medicina cuida del hombre, la veterinaria cuida de la humanidad. Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a Diario Veterinario. Y mientras tanto, no lo olvides, para estar informado visita www.diarioveterinario.com.